Mi suegra internó a mi hijo el verano pasado, pero mi esposo aún está de su lado. Mi suegra, Carmen, siempre ha sido de esas personas que cree saberlo todo. Cría 3 chicos fuertes cuando la economía estaba en su peor momento en los 80, sin necesidad de niñeras, solía decir. Al principio la admiraba. Quería ser una madre tan resiliente como ella. Pero cuando di a luz a mi hijo, Juan, ella criticaba constantemente mi forma de criar. Desde cómo lo sostenía hasta los juguetes que le daba, nada parecía estar bien para ella. Intenté hablar con mi esposo, Miguel, pero él solo se encogía de hombros. Tranquila, siempre ha sido así. Solo quiere lo mejor para nosotros. Así que, durante años, dejé pasar sus comentarios, entrando por un oído y saliendo por el otro. Pero recientemente se puso mucho peor. Empezó a ignorar todas las reglas que establecí para cuidar a Juan. Yo decía sin azúcar después de las 6:00, y ella lo llenaba de dulces. Decía que la hora de dormir era a las 8:00, y lo dejaba despierto hasta las 10:00. Lo peor era que le decía a Juan: no tienes que seguir las reglas tontas de mamá cuando estás con la abuela. Y llegó a tal punto que Juan comenzó a contestarme diciendo: pero la abuela me deja. Incluso en reuniones familiares, Carmen se burlaba de mí frente a todos por usar un asiento elevador para Juan. En mis tiempos no necesitábamos esos productos caros para bebés. Solo ponía a mis hijos en el maletero y salieron bien, decía. Cuando intenté explicarle los estándares de seguridad actuales, puso los ojos en blanco y dijo que estaba lavada el cerebro por las redes sociales. Miguel se quedó sentado, asintiendo a todo lo que salía de su boca, y eso me frustró. No iré a otra reunión familiar si tu madre va a actuar así, le dije luego en el auto. Él suspiró. Te dije que no seas tan sensible con ella. Todo lo que dice es cierto. Tal vez deberías confiar en su juicio. No podía creer lo que oía. Me quedé en silencio el resto del trayecto mientras Miguel me acusaba de ser infantil por mi reacción. Pero lo que más me indignó fue cuando empezó a burlarse de la alergia severa de Juan a los cacahuetes. Decía cosas como: antes, los niños no tenían todos estos problemas de salud y mentales como hoy. Es ridículo. Los padres inventan estas cosas para llamar la atención. Pensé que bromeaba, pero estaba equivocada. Hace 2 domingos, durante una cena familiar, Carmen comenzó a despotricar sobre cómo mi crianza era demasiado blanda y que estaba criando a Juan para ser débil. Luego sacó una barra de chocolate con cacahuetes y casi se la da a Juan antes de que yo se la quitara de la mano de un golpe. Me levanté y la fulminé con la mirada. Se acabó. No volverás a ver a tu nieto hasta que aprendas a ser amable y respetar los límites de mi familia, dije con firmeza, llevando a Juan a su habitación para asegurarme de que estuviera bien. Miguel subió minutos después con cara de enojo. No debiste hacerle eso. Ahora está abajo llorando cuando solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿Estás bromeando? Intentó hacerle daño a nuestro hijo, grité. Él negó con la cabeza y volvió a la cena con su familia. Después de eso, dejé de invitarlos a casa y rechacé cada oferta de Carmen para cuidar a Juan. Miguel seguía molesto, diciendo que era injusta y que guardaba rencor por nada. Pero no me importaba. La salud de Juan era mi prioridad. Sin embargo, la semana pasada tuve que salir de la ciudad porque mi madre colapsó repentinamente. Miguel prometió quedarse con Juan. Antes de irme, le mostré exactamente dónde estaba el EpiPen y le recordé todas nuestras reglas. Absolutamente nada de cacahuetes. Entendido, ve y concéntrate en tu madre, dijo mientras me apresuraba a salir. Pero, al parecer, tras una hora cuidando a Juan, Miguel tuvo que salir urgentemente a ver a unos amigos para ver un partido importante. Dejó a Juan con su madre, le dio el EpiPen y le repitió las reglas que ella había llamado inútiles semanas antes, esperando que las siguiera. Carmen puso los ojos en blanco y dijo: está bien, está bien. Y él pensó que con eso bastaba, pero estaba equivocado. Después de que se fue, ella decidió probar de una vez por todas que yo mentía sobre la alergia. Le dio a Juan galletas de mantequilla de cacahuete, pensando que demostraría que era una exagerada. Pero luego vio cómo la cara de Juan se hinchaba. Entró en pánico cuando empezó a ponerse morado y azul frente a ella. Llamó a Miguel llorando por ayuda mientras luchaba con el EpiPen. Él llamó al 911 y corrió de vuelta para ver el desastre. Una hora después, me llamó desde el hospital. Juan tuvo un ataque. Conduje como loca para llegar. Justo a tiempo para escuchar a Carmen confesar que le dio mantequilla de cacahuete para ver si la alergia era real, sin mostrar arrepentimiento. Si no lo hubieras mimado tanto, tal vez su sistema inmune sería más fuerte. Incluso el personal no podía creerlo. Fue entonces cuando decidí que Carmen debía ser eliminada de nuestras vidas. Entré al cuarto del hospital y allí estaba, junto a la cama de Juan, como si tuviera derecho a estarlo. Su cara estaba roja e hinchada de tanto llorar, pero no me importó. Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. Señalé la puerta y le dije a Miguel que sacara a su madre de ahí o llamaría a seguridad. Mi voz temblaba tanto que apenas la reconocía. Intentó tocarme el brazo y me aparté como si me quemara. Miguel se puso entre nosotras y me pidió que me calmara. ¿Calmarme? Lo miré como si le hubiera salido otra cabeza. Carmen empezó a llorar otra vez, diciendo que no quiso que pasara esto, y que lo sentía mucho. Pero su «lo siento» no significaba nada porque Juan estaba en esa cama con tubos en el brazo por lo que ella hizo a propósito. Miguel tuvo el descaro de defenderla. Dijo que cometió un error y no quiso que las cosas llegaran tan lejos. La palabra error hizo que algo se rompiera dentro de mí. Grité que ella envenenó a nuestro hijo a propósito para probar un punto. Grité tan fuerte que una enfermera entró corriendo desde el pasillo. Puso su mano en mi hombro y pidió a todos que bajaran la voz porque otros pacientes intentaban descansar. Temblaba tanto que no podía parar. Carmen repetía que solo quería demostrar que yo exageraba por nada. La enfermera miró entre todos nosotros y sugirió que algunas personas esperaran en la sala familiar al final del pasillo. Miguel intentó discutir, pero la enfermera fue firme. Dijo que Juan necesitaba calma y tranquilidad ahora. No gritos ni alboroto. El médico de urgencias entró minutos después y pidió hablar conmigo en privado. Salimos justo fuera del cuarto, donde aún podía ver a Juan por la ventana. Explicó que estaba estable, pero debían mantenerlo en observación toda la noche por posibles reacciones tardías. A veces, el cuerpo tiene una segunda respuesta horas después. Me hizo preguntas específicas sobre cómo se expuso a los cacahuetes. ¿Comió algo en casa? ¿Alguien le dio comida sin verificar? Le conté exactamente qué pasó.
cómo Carmen le dio galletas de mantequilla de cacahuete a propósito, porque no creía que la alergia fuera real. La cara del médico cambió mientras hablaba. Anotó todo cuidadosamente y dijo que debía documentarlo con precisión. Regresé al cuarto y me negué a dejar el lado de Juan. Miguel finalmente llevó a su madre a la sala de espera. Mi pequeño parecía tan frágil en esa enorme cama de hospital con la aguja del suero pegada a su brazo. Los monitores pitaban constantemente, registrando su ritmo cardíaco y oxígeno. No dejaba de pensar en aquel momento semanas atrás cuando le quité la barra de chocolate de la mano a Carmen. Debería haber hecho más entonces. Debería haberla cortado por completo en ese momento en lugar de solo evitarla. Tal vez, si hubiera sido más firme, no estaríamos aquí ahora. Juan dormía, pero su cara aún estaba hinchada y roja. Acerqué una silla a su cama y tomé su otra mano, la que no tenía el suero. No iba a dejar que nadie más se le acercara. Cerca de la medianoche, una mujer tocó suavemente y entró. Se presentó como la trabajadora social del hospital y dijo que necesitaba hablar sobre lo sucedido esa noche. Estaba agotada, pero le conté todo. Empecé con cómo Carmen siempre ignoró mis reglas y límites. Cómo se burlaba de mí por usar asientos de seguridad y seguir pautas de seguridad. Cómo le decía a Juan que no tenía que seguir mis reglas cuando ella estaba cerca. Expliqué lo de la alergia a los cacahuetes y cómo se había burlado de ella durante años, diciendo que los niños de hoy no tenían problemas reales. Le conté sobre el incidente de la barra de chocolate en la cena y cómo la prohibí ver a Juan después de eso. Luego expliqué cómo Miguel dejó a Juan con ella de todos modos, cuando tuve que salir por la emergencia de mi madre. La trabajadora social anotó todo y preguntó por fechas y cosas específicas que Carmen había dicho. Quiso saber si Miguel sabía del límite que había puesto. Dije, sí, lo sabía perfectamente. Y le recordé las reglas sobre los cacahuetes antes de irme. Cerró su cuaderno y me miró muy seria. Dijo que alimentar deliberadamente a un niño con un alérgeno conocido cuenta como negligencia médica y posiblemente abuso. No fue un accidente si alguien lo hizo a propósito para probar si la alergia era real. El hospital estaba obligado por ley a presentar un informe a los servicios de protección infantil, porque fue una exposición intencional, no un accidente. Mi estómago se hundió, pero también sentí un extraño alivio. Por fin, alguien oficial decía en voz alta que lo sucedido estaba mal y era peligroso. Dijo que CPS me contactaría en unos días para investigar. Querrían hablar conmigo, con Miguel y probablemente con Carmen. Prometió que se trataba de asegurar que Juan estuviera seguro, no de castigar a nadie. Miguel regresó justo después de que ella se fue. Le conté sobre el informe de CPS y perdió los estribos. Dijo que estaba destruyendo su familia por un error honesto. Esa palabra otra vez, error. Le pregunté cómo era un error cuando su madre admitió que dio las galletas a propósito. Dijo que ella no entendía cuán serio era realmente. Señalé que llevaba años diciendo cuán serio era, pero nadie escuchaba. Se puso a la defensiva y dijo que siempre exageraba todo. Las palabras de la trabajadora social aún resonaban en mi mente, y me sentía más fuerte sabiendo que alguien oficial estaba de acuerdo conmigo. Le dije que el informe de CPS no fue mi decisión, era la ley, y tal vez debería pensar por qué el hospital sintió que era necesario. Terminamos en el pasillo a las 2:00 de la mañana teniendo una pelea enorme sobre qué cuenta como un error honesto. Otras personas en la sala de espera nos miraban, pero ya no me importaba. Dije que su madre admitió que dio mantequilla de cacahuete para probar que la alergia no era real. Eso era lo opuesto de accidental. Argumentó que no quiso que se enfermara de verdad. Solo no creía que pasaría. Le pregunté qué pensó que ocurriría cuando alguien con una alergia severa come mantequilla de cacahuete. ¿Creía que el polvo de hadas lo protegería? Dijo que estaba siendo cruel y que su madre estaba devastada por lo sucedido. Dije que nuestro hijo casi muere y eso debería devastar a todos, no los sentimientos heridos. Finalmente se derrumbó llorando. Admitió que nunca debió dejar a Juan con su madre después de que puse ese límite. Dijo que sabía que hablaba en serio, pero pensó que unas pocas horas no importarían. Luego intentó decir que ambos teníamos la culpa. Yo por ser demasiado estricta con las reglas y su madre por ir demasiado lejos. Lo miré mientras lloraba intentando repartir la culpa al 50-50. Como si mi crimen de tener reglas sobre una alergia mortal fuera igual a su madre envenenando deliberadamente a nuestro hijo. No podía creer que aún intentara hacer esto sobre mi irracionalidad. Le dije que no había ambos lados, cuando alguien pone en peligro la vida de un niño a propósito. Estaba harta de fingir que los sentimientos de su madre importaban más que la seguridad de nuestro hijo. Se veía sorprendido, como si nunca me hubiera oído hablar tan firme antes. Tal vez no lo había hecho. Tal vez fui demasiado blanda por mucho tiempo, intentando mantener la paz y no causar problemas. Pero eso se acabó. Dije que no me importaba si toda su familia me odiaba para siempre. No me importaba si él pensaba que era injusta o guardaba rencores. Nuestro hijo casi murió esa noche porque no tomaron su alergia en serio. Eso no volvería a pasar, sin importar a quién tuviera que sacar de nuestras vidas para mantenerlo seguro. Miguel se quedó allí en el pasillo con lágrimas corriendo por su cara. Y volví a la habitación de Juan y cerré la puerta. A la mañana siguiente, desperté en la silla junto a la cama de Juan con el cuello destrozado y la espalda rígida. Se movió alrededor de las 6 y sus ojos se abrieron lentamente, confundido por dónde estaba. Luego su manita fue a su garganta y la tocó con cuidado, como si doliera. Me miró con lágrimas formándose y preguntó por qué su garganta se sentía tan mal y rasposa. Me senté al borde de su cama y aparté su cabello mientras seguía tocando su cuello. Luego preguntó por qué la abuela le dio galletas que lo enfermaron tanto y tuvo que ir al hospital. Escucharlo intentar entender por qué alguien que decía quererlo lo lastimó a propósito rompió algo profundo en mi pecho. Tomé aire e intenté mantener mi voz firme. Le dije que la abuela hizo una elección muy mala y le dio algo que sabía lo enfermaría. Dije que nunca volvería a estar solo con ella y que mamá se aseguraría de que estuviera seguro. Miguel entró justo entonces con 2 tazas de café y escuchó lo que dije. Empezó a abrir la boca para discutir, pero lo miré con una expresión que lo hizo callar de inmediato. Puso el café y salió sin decir nada. Al mediodía, otra doctora entró a revisar los signos vitales de Juan y su garganta. Dijo que la hinchazón había bajado lo suficiente para irnos a casa, pero debíamos seguir con nuestro alergista en la semana. Me dio un montón de papeles y las instrucciones de alta.
Luego se acercó y dijo en voz baja que había documentado todo exactamente como lo describí en el informe. Tocó mi brazo y dijo que guardara esos papeles en un lugar seguro. Le agradecí y sentí ganas de llorar de alivio porque alguien me creía y tomaba esto en serio. Vestimos a Juan con ropa de repuesto que Miguel trajo y lo llevé al auto aunque podía caminar. Mi teléfono sonó mientras conducíamos y vi que era mi madre llamando desde su hospital a 2 horas de distancia. Respondí y de inmediato se disculpó por el momento de su colapso y preguntó si Juan estaba bien. Le dije que estaba bien y que nada de esto era su culpa. Preguntó qué iba a hacer y dije que estaba manejando la situación, aunque no sabía si realmente lo estaba. Dijo que la darían de alta en un par de días y vendría a quedarse conmigo si necesitaba ayuda. Le dije que le avisaría y colgamos. En casa fui directo a la habitación de Juan y empecé a sacar ropa de su cómoda. Miguel me siguió preguntando qué hacía. Dije que estaba moviendo todas las cosas de Juan a mi habitación y que él podía dormir en la de invitados. Dijo que estaba siendo dramática otra vez y que necesitábamos hablar como adultos. Seguí empacando ropa en una bolsa de basura y le dije que estaba más allá de preocuparme por lo que él creía dramático o necesario. Se quedó mirando mientras llevaba montones de juguetes y libros por el pasillo. Preparé una cama pequeña en mi habitación para Juan y traje su luz nocturna y mantas favoritas. Miguel intentó discutir más, pero cerré la puerta en su cara. Esa noche, después de que Juan se durmió temprano, me senté en el sofá con mi laptop. Mis manos temblaban mientras buscaba abuela poniendo en peligro a nieto. Me obligué a seguir leyendo, aunque cada artículo me hacía sentir enferma. Encontré un bufete de abogados de familia que manejaba órdenes de protección y problemas de custodia, y dejé un mensaje de voz a medianoche explicando todo. Mi voz se quebró a la mitad, pero seguí hablando hasta que el pitido me cortó. A la mañana siguiente, estaba preparando el desayuno cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Una mujer dijo que era de la oficina de Laura, respondiendo a mi mensaje. Dijo que Laura escuchó mi mensaje a primera hora y quería hacerme un espacio para una consulta esa misma tarde si podía. Dije que sí de inmediato y me dijo que llevara toda la documentación del incidente. Pasé la mañana reuniendo los papeles del hospital, mensajes de texto antiguos de Carmen y fotos de la pulsera de alerta médica de Juan. A las 2:00 entré en la oficina de Laura en un edificio del centro. Era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido y un apretón de manos firme. Nos sentamos en su sala de conferencias y expuse toda la historia desde que nació Juan. Conté sobre años de violaciones de límites y críticas constantes a mi crianza. Describí la humillación pública en reuniones familiares y sus comentarios burlones sobre la alergia. Luego expliqué la prueba deliberada de alergia que llevó a Juan al hospital. Laura escuchó sin interrumpir y tomó notas detalladas de todo. Hizo preguntas específicas sobre fechas y quién presenció los incidentes. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Dijo que tenía bases sólidas para una orden de protección contra Carmen por el daño intencional. Luego dijo algo que me hizo caer el estómago. Preguntó suavemente si creía que Miguel podía confiarse con la custodia sin supervisión, dado su patrón de habilitar a su madre. Esa pregunta me golpeó fuerte porque estaba tan enfocada en Carmen que no había procesado del todo el papel de Miguel. Él sabía del límite que puse. Sabía de la gravedad de la alergia y aún así dejó a Juan con ella. Laura cerró su cuaderno y se inclinó sobre la mesa. Me dijo que debía empezar a documentar todo de ahora en adelante. Cada mensaje de texto de Carmen. Cada vez que Miguel me presionara para reconciliarme. Cada intento de contacto. Dijo que había visto casos como el mío donde los familiares desgastan lentamente al padre protector hasta que ceden. Asentí y saqué mi teléfono para crear un archivo de notas allí mismo en su oficina. Me vio crear el documento y añadió que debía repasar mi memoria y escribir cada incidente que recordara con fechas si era posible. Cuanto más detallada fuera la línea de tiempo, más fuerte sería mi caso si terminábamos en la corte. Le agradecí y salí de su oficina sintiendo miedo y alivio de que alguien entendiera cuán serio era esto. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y empecé a escribir. Creé un documento titulado Línea de tiempo de incidentes y comencé con el día que nació Juan. Recordé cómo Carmen criticó la forma en que lo sostenía en el hospital. Luego los comentarios sobre que la lactancia era innecesaria. La primera vez que ignoró mi regla de que los visitantes se lavaran las manos. Seguí escribiendo y el documento creció. Los dulces después de la hora de dormir. Las burlas en las cenas familiares. Ella diciéndole a Juan que no tenía que seguir mis reglas. Los comentarios sobre el asiento de seguridad. Cada broma sobre la alergia a los cacahuetes. Escribirlo todo hizo que mis manos temblaran porque me di cuenta de que había estado excusando un comportamiento terrible durante años. Me decía que lo hacía con buena intención. Que solo era anticuada. Que yo era demasiado sensible, como siempre decía Miguel. Pero verlo todo escrito en blanco y negro mostró un patrón claro de alguien que nunca me respetó como madre, y que activamente socavó mi autoridad con mi propio hijo. Seguía escribiendo cuando escuché el auto de Miguel en la entrada alrededor de las 6:00. Entró y dejó sus llaves en el mostrador. Ni siquiera preguntó cómo estuvo mi día o cómo estaba Juan, que jugaba en su cuarto. En cambio, empezó a hablar de cuándo podría Carmen volver a ver a Juan. No sí, sino cuándo. Como si ya estuviera decidido que cedería eventualmente. Cerré mi laptop y lo miré. Le dije que la respuesta era nunca. Nunca volvería a estar sola con Juan. Tenía que aceptarlo, o tendríamos problemas mucho mayores que su madre. Su cara se puso roja y alzó la voz preguntando cuánto tiempo planeaba guardar este rencor. Me levanté de la mesa y saqué las notas de la consulta con Laura. Abrí la carpeta en el mostrador frente a él. Miró los papeles y vi cómo su cara cambió al leer. Sus ojos se detuvieron en las palabras orden de protección y palideció. Me miró y preguntó si realmente estaba considerando una orden de restricción contra su madre. Le dije que no lo estaba considerando. Lo estaba haciendo. Golpeó el mostrador y dijo que era vengativa, que guardaba rencor y castigaba a su madre en lugar de proteger a nuestro hijo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté cómo mantener lejos a una mujer que envenenó a nuestro hijo a propósito era vengativo. No tuvo respuesta para eso. Solo seguía diciendo que iba demasiado lejos y era injusta. Fue entonces cuando tuvimos la peor pelea de todo nuestro matrimonio. Finalmente admitió algo que había sospechado durante años, pero nunca quise creer. Dijo que siempre pensó que exageraba con la alergia,
que creía a su madre cuando decía que los padres modernos inventaban problemas para llamar la atención. Había estado siguiéndome la corriente todos estos años. Siguiéndome la corriente, como si la condición médica mortal de nuestro hijo fuera una fase por la que yo estaba pasando. Lo miré y sentí que veía a un completo extraño. Este hombre con el que llevaba casada 8 años nunca creyó que nuestro hijo pudiera morir por comer cacahuetes. Pensaba que era dramática, sobreprotectora, inventando cosas. De repente todo tuvo sentido. Los comentarios despectivos cuando le pedía verificar etiquetas de ingredientes, la renuencia a hacer cumplir las reglas con su familia, la presión constante para darle más acceso a su madre. Nunca lo tomó en serio porque no creía que el peligro fuera real. Le dije que necesitaba salir de la casa unos días mientras decidía qué hacer. Al principio se negó, diciendo que también era su casa y que no podía echarlo. Lo miré a los ojos y le recordé que yo fui quien le quitó una barra de chocolate de la mano a su madre para salvar la vida de nuestro hijo mientras él no hacía nada. Fui yo quien puso el límite que pudo haber evitado todo esto. Y él fue quien dejó a nuestro hijo con su madre para ir a ver un partido con amigos. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Se quedó allí un minuto y luego fue al dormitorio. Lo escuché sacar ropa de los cajones y abrir puertas de armarios. Volvió 20 minutos después con una bolsa de viaje. Se detuvo en la puerta y me dijo que estaba destrozando nuestra familia, que destruía todo por no soltar un error. Sentí mi mandíbula apretarse. Le dije que su madre destrozó nuestra familia cuando dio mantequilla de cacahuete a un niño que sabía que era alérgico. Negó con la cabeza y salió. Escuché su auto arrancar y lo vi retroceder desde la ventana. Juan salió de su cuarto preguntando a dónde iba papá. Le dije que necesitaba quedarse con el tío Carlos un tiempo y lo abracé. 2 días después mi teléfono sonó con un número desconocido. Un hombre dijo: «Soy Diego de Servicios de Protección Infantil, llamando por un informe del hospital». Mi estómago se hundió. Sabía que el hospital debía reportar lo sucedido, pero recibir la llamada lo hizo real. Diego preguntó si podía programar una visita al hogar para hablar conmigo y ver dónde vivía Juan. Dije que sí de inmediato, aunque parte de mí estaba aterrorizada de ser investigada. Pero otra parte estaba agradecida de que alguien oficial tomara esto en serio y documentara todo. Programamos una cita para el martes siguiente a las 10 de la mañana. El martes llegó y pasé toda la mañana limpiando, aunque la casa ya estaba limpia. Estaba nerviosa por lo que Diego pensaría, o qué preguntas haría. El timbre sonó exactamente a las 10 y abrí la puerta para encontrar a un hombre de unos 40 años, con un portapapeles y una cara amable. Se presentó como Diego y preguntó si podía pasar. Lo llevé a la sala y le ofrecí café, que rechazó. Se sentó y sacó algunos papeles. Explicó que ya había revisado el informe de la trabajadora social del hospital y hablado con el médico de urgencias que atendió a Juan. Ahora necesitaba escuchar mi versión y ver los registros médicos de Juan. Saqué la carpeta que había preparado, con toda la documentación de la alergia de Juan, resultados de pruebas de cuando tenía 2 años, el plan de acción de nuestro alergista, fotos de su pulsera de alerta médica, los papeles de alta del hospital. Diego revisó todo cuidadosamente y tomó notas. Me pidió que le contara toda la historia con Carmen. Le hablé de años de violaciones de límites, las críticas constantes, sus burlas sobre la alergia, el incidente donde tuve que quitarle comida de la mano, mi instrucción explícita a Miguel de no dejar a Juan con ella. Todo. Diego escuchó sin interrumpir, y su expresión se volvió más seria mientras hablaba. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me dijo que estaba claramente preocupado por la naturaleza intencional de la exposición. No fue un accidente ni un error. Carmen dio a Juan algo que sabía que era alérgico a propósito para probar un punto. Dejó su portapapeles y me miró serio. Dijo que CPS no intentaba castigar a nadie ni separar familias. Su única preocupación era asegurar que Juan estuviera seguro de ahora en adelante. Luego me hizo preguntas detalladas sobre el juicio de Miguel. ¿Podía confiar en él para proteger a Juan de su madre? ¿Lo pondría en peligro otra vez si su madre lo presionaba? ¿Creía que entendía cuán seria era la alergia? Abrí la boca para responder, pero no salió nada al principio. Mis manos temblaban y tuve que dejar mi taza de café para no derramarla. Le dije honestamente que ya no lo sabía. Esa incertidumbre me estaba matando porque nunca pensé que tendría que proteger a mi hijo de las malas decisiones de su propio padre. Siempre confié en Miguel completamente hasta que dejó a Juan en el único lugar que dije que no era seguro. Diego asintió lentamente, como si hubiera oído esta historia 100 veces antes. Anotó algo y dijo que era una respuesta muy honesta. Dijo: «Muchos padres en tu situación intentan defender a su pareja incluso cuando las pruebas muestran problemas serios». Recomendó seguir con la orden de protección que mencionó Laura. También sugirió terapia familiar si Miguel quería reconstruir la confianza y demostrar que podía priorizar la seguridad de Juan sobre los sentimientos de su madre. CPS mantendría el caso abierto por 90 días para monitorear la situación y asegurarse de que se siguieran todos los planes de seguridad. Revisaría cada 2 semanas y quería ver documentación de cualquier intento de Carmen de contactarnos. Le agradecí y lo acompañé a la puerta. Después de que se fue, me quedé en el pasillo un minuto intentando procesar todo. Miguel volvió de casa de su hermano esa noche. Estaba preparando la cena cuando entró y empezó a gritar sobre CPS apareciendo en su trabajo para entrevistarlo. Me acusó de denunciarlo a las autoridades y tratar de quitarle a nuestro hijo. Tuve que explicar varias veces que el hospital presentó el informe, no yo. Los profesionales médicos están obligados por ley a reportar el peligro infantil. No quiso escuchar. Dijo que debía haberle dicho al personal del hospital que lo hice sonar peor de lo que era. Le recordé que nuestro hijo casi murió y que su madre admitió que lo hizo a propósito. Se quedó callado un minuto. Luego salió furioso a la habitación de invitados y cerró de un portazo. A la mañana siguiente, Carmen empezó a llamar a mi teléfono. Cuando no contesté, comenzó a enviar mensajes. Al principio, los mensajes eran disculpas llorosas sobre cuánto lo sentía y cómo nunca se perdonaría. Para la tarde, el tono cambió completamente. Envió mensajes furiosos diciendo que estaba manteniendo a su nieto lejos de ella y destruyendo su relación con su hijo. Me llamó controladora y dijo que siempre había manipulado a su chico. Los mensajes siguieron todo el día y hasta la noche. Finalmente, dejó un mensaje de voz que me hizo hervir la sangre. Su voz temblaba de ira mientras decía que siempre había sido una bruja controladora que manipulaba a su hijo y ahora estaba usando este accidente para ponerlo en su contra. Bloqueé su número de inmediato y guardé todos los mensajes para mostrarle a Laura.
Llamé a Laura al día siguiente y le dije que quería seguir con la orden de protección. Programó una cita para esa tarde. En su oficina le mostré todos los mensajes de texto y el mensaje de voz. Hizo copias de todo y comenzó a redactar la petición. Explicó que estábamos solicitando una orden de protección temporal que entraría en vigor de inmediato si se aprobaba. La orden solicitaría que Carmen no tuviera ningún contacto con Juan. También debía mantenerse a al menos 500 pies de nuestra casa y su escuela. Presentamos los papeles ese mismo día. En 48 horas, toda la familia de Miguel comenzó una campaña para presionarme a abandonar la orden. Su hermano mayor llamó diciendo que estaba exagerando y que su madre había aprendido la lección. Su hermano menor envió mensajes de texto diciendo que estaba destrozando a la familia por un error. Su tía apareció en mi puerta sin invitación una tarde intentando convencerme de reconsiderar. Estuvo 20 minutos en mi porche hablando de perdón y lealtad familiar. Cerré la puerta en medio de su discurso. Alguien de la familia publicó acusaciones vagas sobre mí en redes sociales. La publicación no usaba mi nombre, pero cualquiera que conociera la situación sabría de quién hablaba. Decía, algunas personas usan a sus hijos como armas para lastimar a familiares que los quieren. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de parientes que apenas conocía. Tomé capturas de cada mensaje, guardé cada mensaje de voz y documenté cada vez que alguien aparecía en mi casa. Envié todo a Laura en un correo grande. Me llamó una hora después y dijo, este patrón de acoso fortalece nuestro caso. Muestra la completa falta de respeto de la familia por los límites y su creencia de que tienen derecho al acceso a pesar de preocupaciones serias de seguridad. Me advirtió que el tribunal de familia podía ponerse muy feo cuando un lado sentía que tenía derecho a una relación sin importar qué. Me dijo que siguiera documentando todo y no interactuara con ellos. El día antes del tribunal, Miguel vino a mí con aire derrotado. Se sentó en la mesa de la cocina y me suplicó que reconsiderara. Dijo que su madre estaba devastada y había aprendido la lección. Le pregunté qué lección exactamente había aprendido. Abrió la boca, luego la cerró. Le pregunté si alguna vez había admitido que estaba equivocada o se disculpó por casi matar a nuestro hijo. No pudo responder porque no lo había hecho. Nunca asumió responsabilidad ni mostró remordimiento real. Solo lloró por cómo esto la afectaba y lo injusta que era yo. Puso su cabeza entre las manos y no dijo nada más. A la mañana siguiente me puse mi mejor ropa y conduje al juzgado con toda mi documentación en una carpeta. Laura me encontró afuera y pasamos por seguridad juntas. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Carmen estaba al otro lado con un abogado que no reconocí. Llevaba un vestido elegante y tenía pañuelos en la mano. Miguel estaba sentado atrás con cara de miseria. El juez entró y todos nos levantamos. Revisó la petición y pidió escuchar a ambos lados. Fui primero. Entregué los registros médicos del hospital, los papeles de alta, la documentación del alergista sobre la alergia severa. Expliqué la historia de violaciones de límites y su creencia declarada de que la alergia no era real. El juez revisó todo cuidadosamente. Luego el abogado de Carmen se levantó. Ella lloró y dijo que solo olvidó la alergia en el momento. Afirmó que fue un error honesto y que nunca lastimaría a su nieto intencionalmente. El juez la miró directamente y preguntó si dio mantequilla de cacahuete a propósito. Ella dudó un largo momento. Su abogado le susurró algo. Finalmente admitió que sí. Lo dio intencionalmente porque quería ver si la alergia era real o si yo lo estaba inventando. La cara del juez cambió por completo cuando la escuchó decir eso. Su expresión pasó de profesional a algo mucho más duro, como si no pudiera creer lo que oía. Hojeó los registros médicos otra vez. Luego miró a Carmen un largo momento antes de hablar. Concedió la orden de protección temporal sin dudar. No podía contactar a Juan en absoluto. No podía acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa o su escuela. El juez fijó otra audiencia en 3 meses para decidir si la orden sería permanente. El abogado de Carmen intentó objetar, pero el juez lo cortó. Dijo, cualquier abuela que admite exponer deliberadamente a un niño a un alérgeno conocido para probar un punto, ha demostrado que no se puede confiar en ella con la seguridad de ese niño. Fue entonces cuando Carmen perdió el control. Se levantó y empezó a gritar que yo había puesto a su hijo en su contra. Su voz se hizo más fuerte, gritando que había robado a su nieto y que ella tenía derechos. El juez dio un golpe con su mazo y le dijo que se sentara, pero siguió adelante. Me señaló al otro lado de la sala y me llamó mentirosa y manipuladora. La seguridad entró por la puerta lateral. 2 oficiales uniformados se dirigieron a su mesa y su abogado le agarró el brazo, intentando que parara de hablar. Pero ella se lo quitó y siguió gritando que crió a 3 chicos perfectamente y que yo estaba arruinando su familia. Los oficiales la tomaron por ambos brazos y la llevaron hacia la salida. Intentó soltarse, aún gritando que tenía derechos y que no podía hacerle esto. Su voz resonó por la sala mientras la sacaban. La oí en el pasillo, incluso después de que cerraran las puertas. Algo sobre derechos de abuelos y cómo pagaría por esto. El juez parecía cansado de repente, como si hubiera visto esto demasiadas veces. Dijo a los presentes que la orden entraba en vigor de inmediato y dio por terminada la sesión. Miré atrás a Miguel sentado en la última fila. Su cara parecía rota, viendo a su madre ser sacada por seguridad. Por un segundo sentí lástima por él. Era su madre, aunque hubiera hecho algo terrible. Pero luego recordé la cara de Juan hinchándose, poniéndose morada y azul. Recordé el pánico en la voz de Miguel cuando llamó desde el hospital. Juan casi murió porque ella quiso demostrar que yo estaba equivocada. No podía dejar que la culpa por el dolor de Miguel me hiciese olvidar que mi trabajo era mantener a mi hijo seguro, no proteger los sentimientos de Carmen o la relación de Miguel con ella. Laura tocó mi codo y salimos juntas de la sala. En el pasillo, sacó la orden oficial y me mostró las partes importantes. Dijo que si Carmen intentaba contactar a Juan, debía llamar a la policía de inmediato. Cualquier violación de la orden podía llevarla a la cárcel. Laura también dijo que debería considerar obtener un acuerdo de custodia formal que especificara que Miguel no podía dejar a Carmen cerca de Juan. Explicó que la orden de protección solo cubría las acciones de Carmen, no las de Miguel. Si él decidía llevar a Juan a verla de todos modos, la orden actual no lo detendría. Me sentí enferma pensando en esa posibilidad. Pero Laura dijo que era mejor tener todo por escrito ahora que lidiar con problemas después. La semana siguiente tuve la cita de seguimiento con Luis, el alergista de Juan.
Lo veía desde que Juan tenía 2 años y se descubrió la alergia. Su oficina estaba en un edificio médico cerca del hospital, con paredes cubiertas de carteles sobre alérgenos. Luis entró con el expediente de Juan y se sentó frente a mí. Le conté todo lo que pasó. Su cara pasó de preocupación a conmoción total mientras explicaba cómo Carmen le dio galletas de mantequilla de cacahuete a propósito. Seguía negando con la cabeza como si no pudiera creerlo. Cuando terminé, Luis dijo de inmediato que escribiría una carta detallada sobre la gravedad de la alergia. Sacó su laptop allí mismo y comenzó a escribir, preguntándome sobre la línea de tiempo exacta de la reacción. Documentó cuán rápido se hinchó la cara de Juan, cuán pronto se puso azul, cuán cerca estuvo de perderlo. La carta detallaba cada riesgo de exposición intencional y explicaba por qué Juan nunca podía estar cerca de alguien que no tomara la alergia en serio. Luis la imprimió, la firmó e hizo 3 copias para mí. Dijo que diera copias a cualquiera que necesitara entender la realidad médica de lo sucedido. Luego sacó el plan de acción actual de Juan y dijo que necesitábamos actualizar todo. Quería que diera nuevas copias a la enfermera de la escuela, cualquier niñera y familiares de confianza. Escribió exactamente qué hacer si Juan se exponía otra vez, qué signos observar, cuándo usar el EpiPen. También dijo algo que me sorprendió. Sugirió que Juan recibiera terapia para procesar lo sucedido. Luis explicó que ser lastimado deliberadamente por alguien en quien confiaba podía afectar cómo Juan pensaba sobre la comida y la seguridad en el futuro. Dijo, los niños que pasan por traumas médicos a veces desarrollan ansiedad al comer, especialmente cuando el trauma involucró a alguien que amaban. Pregunté si conocía algún buen terapeuta, y recomendó a Sofía, una terapeuta infantil que trabajaba con casos de trauma médico. Llamé a la oficina de Sofía desde el estacionamiento después de la cita con Luis. La recepcionista dijo que Sofía se especializaba en ayudar a niños que habían pasado por situaciones médicas aterradoras y problemas familiares. Tenía un espacio esa misma semana, lo que sentí como un milagro. La recepcionista mencionó que Sofía hacía sesiones familiares y Miguel quería participar. No estaba segura de eso, pero hice la cita de todos modos. Cuando llegué a casa, el auto de Miguel estaba en la entrada. Había vuelto 2 días después de la audiencia, pero las cosas estaban mal entre nosotros. Dormía en la habitación de invitados. Apenas hablábamos excepto sobre cosas básicas como la cena o el horario de Juan. La casa entera se sentía pesada con tensión, como si el aire fuera difícil de respirar. A veces lo atrapaba mirándome con una expresión que no podía leer. Parte enojo, parte tristeza, parte algo más. No estaba lista para tomar decisiones grandes sobre nuestro matrimonio. Todo era demasiado caótico y necesitaba enfocarme en Juan primero. Pero vivir como compañeros que se odiaban me estaba matando lentamente. No sabía qué más hacer. Luego algo cambió. El hermano de Miguel aparentemente lo llamó y le dijo que había metido la pata gravemente. Su hermano dijo que necesitaba ayuda profesional para entender por qué eligió a su madre sobre la seguridad de su propio hijo. Miguel escuchó. Encontró un terapeuta y comenzó a ir una vez por semana. Me lo contó una noche mientras preparaba la cena. Dijo que intentaba entender su propio comportamiento y asumir responsabilidad. Quise creerle, pero ya había oído promesas antes. Le dije que me alegraba que buscara ayuda, pero que necesitaba ver un cambio real, no solo palabras. Asintió y no discutió. Eso se sintió diferente. Tal vez finalmente lo estaba entendiendo, pero no estaba conteniendo la respiración. Al mismo tiempo, Juan empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, diciendo que la comida lo enfermaba. Durante las comidas, me preguntaba 10 veces si estaba segura de que algo era seguro para comer. Solo quería comer cosas que me veía preparar de principio a fin. Si alguien más cocinaba o si pedíamos comida, se negaba a tocarla. En su primera sesión con Sofía, expliqué qué estaba pasando. Dijo que era una respuesta de trauma completamente normal. Juan había aprendido que la comida podía lastimarlo, y que las personas en las que confiaba podrían darle comida peligrosa. Su cerebro intentaba protegerlo haciéndole temer comer cualquier cosa que no pudiera controlar. Sofía dijo que trabajarían en ello lentamente con terapia de juego. Lo ayudaría a reconstruir su sentido de seguridad con la comida y a confiar de nuevo. Tomaría tiempo, pero los niños eran buenos para sanar con el apoyo correcto. Escuchar eso me hizo sentir un poco mejor, como si tal vez lo superaríamos eventualmente. 2 semanas después de que entró en vigor la orden de protección, mi teléfono sonó mientras preparaba el almuerzo. La secretaria de la escuela sonaba preocupada cuando dijo que Carmen estaba en el estacionamiento durante la hora de recogida. La reconoció por las fotos que les di como parte de nuestro plan de seguridad. Mi estómago se hundió y le dije que iba para allá. Luego dijo que ya había llamado a la policía como discutimos. Tomé mis llaves y manejé a la escuela a exceso de velocidad, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué al estacionamiento, vi un auto de policía y a Raúl caminando hacia el vehículo de Carmen. Ella estaba junto a su auto con los brazos cruzados y, incluso desde la distancia, podía ver que su cara estaba roja. Raúl tomaba notas mientras ella hablaba y me hizo señas después de unos minutos. Explicó que había documentado todo. Carmen intentó decir que solo quería ver a su nieto desde el otro lado del estacionamiento, que no intentaba hacer contacto. Raúl le dijo que no importaban sus intenciones porque cualquier contacto violaba la orden judicial, incluso estar a menos de 500 pies de la escuela. Empezó a llorar y dijo que esto era ridículo, que tenía derechos como abuela. Raúl mantuvo la calma y explicó que ahora estaba en desacato al tribunal y esta violación se reportaría al juez. Le advirtió que debía irse de inmediato o sería arrestada. Se subió a su auto y se fue, pero no sin antes darme una mirada que me puso la piel de gallina. Raúl me acompañó a la entrada de la escuela y estaba temblando tanto que apenas podía estar de pie. La secretaria trajo a Juan por la entrada de la oficina para que no tuviera que pasar por el área principal de recogida. No vio a su abuela y no tuvo idea de que algo andaba mal, lo cual fue lo único bueno de la situación. Raúl me dio el número del informe del incidente y dijo que esto definitivamente se notaría en el expediente del tribunal para la audiencia de la orden permanente. Dijo que los jueces tomaban las violaciones en serio, especialmente cuando ocurrían tan pronto después de que se otorgara la orden. Le agradecí y puse a Juan en el auto, revisando los espejos constantemente en el camino a casa para asegurarme de que no nos seguía. Cuando Miguel llegó del trabajo, le conté lo sucedido antes de que pudiera dejar su bolso. Por primera vez, no la defendió ni puso excusas. Se enojó, pero esta vez el enojo estaba dirigido a su madre en lugar de a mí.
Dijo que estaba arruinando cualquier posibilidad de contacto supervisado en el futuro, que estaba siendo estúpida y egoísta. Fue la primera vez desde que comenzó esta pesadilla que la responsabilizó en lugar de culparme por ser demasiado estricta. Sentí que algo cambió entre nosotros, como si se hubiera formado una pequeña grieta en la pared que construimos. No era mucho, pero era algo. A la mañana siguiente llamé a Laura y le conté sobre el incidente en la escuela. Dijo que presentaría una moción para mostrar causa, lo que significaba que Carmen tendría que presentarse ante el juez y explicar por qué no debía ser considerada en desacato. La audiencia se programó para 2 semanas después, y Laura dijo que el juez no estaría contento con una violación tan rápida. Cuando llegó el día, Carmen estaba en la sala con aire de haber llorado días. El juez le preguntó directamente por qué fue a la escuela sabiendo que violaba la orden de protección. Balbuceó algo sobre querer verlo, que lo extrañaba mucho. El juez la cortó y dijo que la orden era clara, y la ignorancia no era excusa. Le advirtió que otra violación resultaría en cargos criminales y posible tiempo en la cárcel, y que tenía suerte de no estar en la cárcel ahora. Ella asintió y lloró, pero no dijo nada más. Después del tribunal, Miguel me dijo que necesitaba hablar con su madre a solas. Fue a su casa esa noche y tuvo lo que llamó un momento de venir a Jesús con ella. Le dijo que debía respetar la orden judicial y dejar de manipular la situación o buscar formas de evitarla. Ella le dijo que lo estaba traicionando, que yo lo había puesto en contra de su propia madre. Él dijo que no. Ella los traicionó a todos cuando puso en peligro la vida de su nieto a propósito. Intentó discutir, pero él se fue antes de que pudiera manipularlo para retroceder. Cuando volvió a casa esa noche, se sentó conmigo en la mesa de la cocina y se disculpó de verdad. No la disculpa a medias de «lo siento si te sientes así», sino una real. Dijo que estaba equivocado al minimizar mis preocupaciones sobre su madre, equivocado al habilitar su comportamiento tanto tiempo, y equivocado al priorizar sus sentimientos sobre la seguridad de nuestro hijo. Admitió que debió creerme sobre la alergia desde el principio y nunca debió dejar a Juan con ella ese día. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que la confianza debía reconstruirse con acciones, no solo palabras. Estuvo de acuerdo y dijo que quería asistir a terapia familiar con Sofía para trabajar en las cosas. También dijo que apoyaría que la orden de protección se mantuviera todo el tiempo necesario, incluso si significaba que su madre nunca tuviera contacto sin supervisión otra vez. Durante los siguientes 2 meses, lentamente empezamos a actuar como familia otra vez en lugar de compañeros hostiles. Todo se sentía frágil, como si un movimiento en falso pudiera romper cualquier progreso que hubiéramos hecho. Pero Miguel se demostró al cumplir sus promesas. Cuando su madre lo llamó llorando y suplicando ver a su nieto, le dijo que no. Cuando su hermano intentó presionarlo para que me convenciera de abandonar la orden, lo cortó de inmediato. Empezó a poner las necesidades de Juan primero y dejó de excusar el comportamiento de su madre. Fuimos a terapia cada semana con Sofía, y Miguel trabajó en entender por qué había habilitado a su madre tanto tiempo. Resultó que pasó toda su infancia escuchando que la lealtad familiar significaba nunca cuestionarla, sin importar qué. Romper ese patrón fue duro para él, pero lo intentaba. La ansiedad de Juan con la comida también mejoraba, aunque aún me pedía que revisara los ingredientes de todo. La audiencia para la orden de protección permanente llegó finalmente, y esta vez Miguel vino conmigo a testificar. Cuando el juez le preguntó sobre la orden, dijo que ya no podía confiar en el juicio de su madre, y creía que la orden era necesaria para mantener a Juan seguro. Le dijo al juez que su madre no mostró remordimiento real ni entendimiento de cuán serias fueron sus acciones. Ella estaba allí llorando mientras su propio hijo testificaba en su contra, pero ya no me sentía mal por eso. El juez revisó la documentación una vez más antes de mirar a Carmen con una expresión que dejaba claro que no estaba impresionado. Anunció que la orden de protección sería permanente, pero añadió condiciones para contacto supervisado, si completaba clases de crianza y cursos de manejo de la ira, además de obtener autorización escrita del terapeuta de Juan, confirmando que entendía la gravedad de las alergias alimentarias y podía confiarse en ella. La cara de Carmen pasó de esperanzada a furiosa en segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó fuerte contra el suelo de la sala, y empezó a gritar que esto era ridículo, que la castigaban por preocuparse por su nieto. El juez le advirtió que se sentara o sería considerada en desacato, pero ella tomó su bolso y salió furiosa hacia la salida, gritando que no saltaría por aros para ver a su propia familia. Las puertas de la sala se cerraron tras ella, y el sonido resonó en el silencio repentino. Miguel estaba sentado mirando donde había estado su madre, exhausto, pero no sorprendido. En las siguientes semanas, la ansiedad de Juan con la comida comenzó a mejorar con la ayuda de Sofía. Aunque los progresos eran pequeños, aún me traía cada paquete de bocadillos y me pedía leer los ingredientes en voz alta, su dedito siguiendo cada palabra mientras señalaba. En su próxima cita, Luis lo examinó a fondo y revisó su plan de acción. Luego me dijo que Juan estaba manejando excelentemente su alergia y aprendiendo a expresar sus necesidades de manera adecuada para su edad. 6 meses después de la hospitalización, mi matrimonio aún se sentía como si estuviéramos reconstruyendo algo roto en pedazos pequeños. Pero íbamos a terapia cada semana y hablábamos de las cosas difíciles en lugar de evitarlas. Juan estaba sanando con el apoyo de Sofía, teniendo menos pesadillas sobre comida y confiando lentamente en que las comidas no lo lastimarían. La orden de protección permanente estaba en mi archivador, un papel que me daba paz sabiendo que Juan estaba protegido legalmente de alguien que demostró que prefería estar en lo correcto antes que mantenerlo seguro. Carmen nunca se inscribió en una sola clase ni intentó cumplir ninguna de las condiciones del juez, eligiendo su orgullo sobre volver a ver a su nieto. Parte de mí sentía tristeza porque ella hizo esa elección, pero sobre todo sentía alivio de haber puesto la vida de mi hijo por encima de mantener la paz con una familia que no lo merecía. Esa es la historia por hoy. Gracias por dejarme compartirla contigo. Honestamente significa mucho que pases tu tiempo aquí. Espero que haya traído algo gentil o amable a tu día. Suscríbete si quieres escuchar más como esta.